この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Nuestra historia da inicio con una pareja de cosplay compartiendo unas galletas mientras disfrutan del hermoso paisaje que los rodea. También el épico combate que está ocurriendo en la parte de abajo. Sé que muchos quizás no entienden esto, por lo que ojo, atentos, se viene, ojo que se viene. Los pongo en contexto. ¡Lo dijo! En este mundo existen los Power Rangers, pero aquí se les conoce como el Escuadrón de Héroes Gelato 5. ¿Qué? El equipo está formado por Haru, Gelato Rosa, quien tiene el poder de los duraznos, Hayato, Gelato Azul, quien tiene el poder de la gaseosa, Misaki, Gelato Amarillo, posee el poder del limón, Daigo, Gelato Verde, tiene el poder del pistache, y por último, quien dirige este equipo, Fudo, Gelato Rojo, posee el poder de las fresas. Sí, suena estúpido lo que acabo de decir, pero los ataques que hacen son referencias a esos sabores. Este equipo lucha para proteger al mundo, el cual es amenazado por la organización de villanos Gecko, cuyo líder es la reina de la muerte, Sumi. Si conectas bien los puntos y al igual que yo bebes aire y respiras agua, sabrás que ambos líderes de distintos bandos ahora tienen un romance prohibido. ¡Ay, el amor! Pero, ¿cómo llegaron a ser pareja? Esto, mis estimades, ocurrió hace una semana. ¡Webis! ¡Story time! Luego de que Fudo se enfrentara por primera vez a Desumi. Este se encontraba entrenando y su comandante, el profesor Big Gelato, solo le diré profesor porque... qué nombre tan absurdo. Le pregunta en qué es lo que piensa, pensando que sería algo relacionado con paz o músculos. Fudo le dice que fue víctima del amor a primera vista, sorprendiendo al doctor. Pero este no pudo confesarse ya que son de mundos opuestos. El profesor, luego de golpearlo, le dice que hasta un héroe puede amar. Esa frase casi me da un Oscar. Por lo que le dice, no, le ordena que vaya inmediatamente a confesar su amor. Órdenes son órdenes. Así se reúne con la reina de la muerte, quien pensaba que quería tener un combate 1 a 1. Obvio, cualquiera pensaría que es una locura y cree que lo está manipulando para que baje la guardia. Pero tras contarle las cosas que le gusta, porque le stalkeó el Insta, por cierto, síganme, y contarle que sin importar los comentarios de sus lacayos, él la ve como una chica a la cual amar, por lo que le pide que sea su novia. Desumi acepta y así esta pareja de enemigos sin experiencia en el amor ha dado inicio a su primera relación. Así, señoras y señores, dando también inicio a Koi wa Sekai Seifuku no Ato de El Resumen. ¿Qué layos dijo? Creo que está hablando en francés. ¿Francés? Pues ¿qué clase de chino es? Finalizado el story time, Desumi nos aclara que esta relación debe ser secreta ante los ojos del mundo, pero quisiera vivir en uno donde eso no fuera un problema. Por ahora les toca fingir que son enemigos. Eso dejará marcas. Bueno, Desumi escapa y juran volverse a enfrentar. Luego de un tiempo vemos a Gelato 5 enfrentarse a Gecko. En esas también a Desumi y a Fudo, los cuales deciden tener un combate lejos de la prensa. Pero era para estar juntos, ¿o esa era la idea? Luego de sacarle varias fotos con esa reliquia, Desumi le dice que mejor usen su celular. Mientras se toman algunas fotos aparece Misaki, quien informa que terminaron el combate. Fudo estaba nervioso de que los haya visto, pero vemos que Desumi pensó rápido. Demasiado de creer. Misaki le comenta que lo quieren entrevistar, así una reportera comienza a preguntarle sobre lo que piensa de Desumi. Tras eso y malinterpretar lo que dijo, le preguntan si tiene novia, pero Misaki dice que a él solo le importa entrenar y sacar músculo, por lo que le hace invitación a las solteras a pasar hoja de vida. Con la entrevista finalizada vemos a Desumi molesta, o más bien celosa de lo popular que es Fudo con las chicas. Él aclara que solo tiene ojos para ella y que hará cualquier cosa, por lo que le pide que tengan una cita de verdad, ya que es algo que cree imposible, pero que de verdad quiere tener. Fudo le dice que acepte y que se vean mañana en el parque. Desumi se despide alegre. Ahí está el detalle, decía mi abuelo. Por lo que Fudo googlea cómo tener citas, en ellas aparece Misaki. Fudo le dice que no sabe cómo tener una cita ideal, ella le responde que no se rompa la cabeza con eso y que hagan algo que les guste a los dos. Así al día siguiente los vemos con ropa de civil, bueno, Fudo parecía como si fuera a entrenar, y de hecho su cita fue ir a un gimnasio, luego la llevó a trotar con tacones y por último a cenar una barra de cereal. Desumi se retira al baño algo seria, pensando que todo había sido un éxito. Misaki lo llama diciendo que estaba pasada de copas y le explica mejor sobre las citas, como no ir vestido pareciendo que fuera a hacer una maratón, no hacer que su pareja se siente incómoda cuando está usando ropa bonita, y por último y lo más importante, ir a comer a un restaurante. ¿Ves esto? Esto es ciencia.
Fudo se da cuenta que la cagó, no, que la recagó y sale a buscar a Izumi, que parece que lo dejó tirado. Bueno, cualquier otra chica quizás lo hubiera hecho. Digo parece, porque al final ella termina apareciendo, ya que estaba comprando bebidas para bajar la barra de cereal. En esa se aclara que sí estaba disfrutando la cita, después de todo hizo esta cita pensando en ella, y que al final pues ellos son una pareja diferente que va a su paso. En esa la situación parece que iba a llegar a algo más, pero no se interrumpe en el momento cuando son llamados al combate, donde bueno, mientras los otros pelean, ellos andaban en su mundo. Ay, el amor. Después de eso han pasado 2 semanas en las cuales Gekko no ha realizado ataques, 2 semanas de paz y tranquilidad. ¿Qué tiene de raro? El problema principal aquí es que Fudo no ha visto a Izumi, pasando en vela las noches pensando en ella. Mientras pensaba cómo poder encontrarse, recibe una llamada informando que Gekko está planeando crear una nueva arma, por la que deberán infiltrarse y destruirla. La cuestión es que 3 de los gelatos se encuentran viajando o de vacaciones. Qué Power Rangers tan modernos. Por lo que Fudo y Misaki deberán realizar esta misión mientras el otro espera por si llega a haber una novedad. Misaki está a punto de postularse, pero Fudo se ofrece primero. Y sí, no vale la pena que diga por qué tan motivado. Mientras en Gekko de Izumi anda molesta porque no ha visto a Fudo. En esas el Cyberoso nos muestra su nueva arma en contra de los gelatos. Mientras Izumi piensa que su suerte no podía ser peor, Fudo aparece frente a ella. Aunque al principio estaba contenta, no tarda en darse cuenta en el problema que están metidos, por lo que se lo lleva a su camerino antes de que alguien los vea. Mientras en la base gelato estaban preocupados por Fudo, este se la pasa jugando uno con Izumi. En esas vendrían los problemas, pues se dan cuenta que hay un intruso. El Cyberoso entra a su camerino y Izumi se esconde con Fudo en un locker. La situación era muy incómoda, más aún cuando Fudo toma algo de su lencería y antes de que el oso los pillara, Izumi hace que Fudo se estrelle con este, no solo dejándolo inconsciente, sino también destruyendo el arma y parte de la base Gekko, completando su misión. ¡Bien hecho! Luego de lo ocurrido, para evitar que esto se repita, Fudo le da su número de teléfono para que puedan comunicarse. En la noche Izumi le marca, al escuchar que su mamá respondió, se da cuenta que le dio el fijo de su casa, por lo que le dice que se compre un celular. Luego de eso, el líder supremo de Gekko, honestamente ya no sé ni cómo se escribe eso porque los subtítulos dice algo y allí dice otra cosa, llamado Boslar, quien informa que ha conseguido mucha energía negativa proveniente de los humanos para crear un nuevo monstruo para la conquista del mundo, pero ahora necesitan atacar otro lugar para conseguir la energía faltante para dicha creación, por lo que escucha sugerencias. Ahí conocemos a la princesa bestia y a la princesa de hierro, las cuales no aportan mucho. Izumi por otra parte sugiere sitios como el mirador, acuario, incluso un parque de diversiones. Su intención era clara, sitios para tener citas, y Boslar se lo hace saber. Pero el Cyberoso le informa que es un lugar lleno de gente indefensa, por lo que sí, se salió con la suya. Así le escribe a Fudo que Gekko atacan un parque de diversiones dentro de 3 días. En estas Misaki se huele que Fudo se está guardando algo. No sé si es algo para sentir orgullo. Llega el domingo, vemos a Misaki junto a Haru, quien decidió acompañarla al chisme para saber su secreto. En esas Gekko aparece y ya a punto de retirarse, Izumi sale para encontrarse con Fudo. Misaki se decepciona al darse cuenta que solo vino porque adivinó dónde atacaría a Gekko. Por lo que bueno, estas dos se unen al combate, mientras estas pelean y esperan a los otros gelatos, Izumi y Fudo se vuelan para montar en las atracciones. Ya en la rueda de la fortuna vemos que Fudo se marea con facilidad, por lo que Izumi le dice que le gusta esto de saber más cosas de uno del otro, haciendo que Fudo se tranquilice. Ya con el combate terminado, da por finalizada la cita. Luego de un rato vemos a los gelato dejar el parque. En esas Rosa se percata en las fotos que toman en las atracciones que Fudo estuvo en la montaña rusa. Luego de un tiempo vemos a Izumi terminar sus clases en la secundaria acompañada de sus amigas, las cuales identifican a Fudo, quien estaba en una cafetería con Haru. Sus amigas comentan que hacen la pareja perfecta y es como Izumi deja el sitio desconsolada. De ahí pasamos con Fudo y Haru. Esta última lo invitó para saber si él era realmente el de la foto y si la que estaba a su lado era su novia. El problema era que no sabía cómo preguntarlo y Fudo malinterpreta lo que intenta decirle y le recomienda un plan de entrenamiento. Luego de ver que a él solo le importa entrenar, descarta lo que vio en el parque. En esa recién el llamado a la batalla. Fudo quería iniciar su charla, pero ¡pum! Piro, patada doble, seguido de otro golpe y para rematar esta joda que lo manda para la mierda. Después de Izumi lo intercepta para seguir golpeándolo. En esa se aclara que esto fue por lo visto en la cafetería. Obviamente sabe que no le sería infiel, solo sintió celos aparte de dudar sobre su relación y si era correcto que una chica como ella sintiera lo que es el amor. Momento seguido aclaran el inconveniente y Izumi quiere que tengan una cita pero con sus uniformes de escuela. Hasta ahora todo bonito, ¿qué puede salir mal? Al día siguiente Gelato 5 tendrá una reunión importante y creyendo que Haru diría algo de lo ocurrido, porque ella escuchó
toda la conversación, resultó que no dijo nada. Es más, pasaron varios días y ha actuado como si nada hubiera pasado. Pero claro, estos dos se han torturado psicológicamente, por lo que solo les queda una opción: Cometer homicidio. Obvio, Fudo no iba a permitir eso. En ese entonces Desumi le pide a Fudo que le traiga algo, eso porque sintió la presencia de Haru y es como le hace frente. Desumi quiere una explicación, pero Haru quiere pelear, y pues esta última tan solo lleva un mes con los Gelato, por lo que Desumi la derrota sin problema. Haru explica que se unió a Gelato porque le gusta a Fudo. Ella sospechaba que este ya tenía una relación, pero nunca se llegó a imaginar que fuera con su mayor enemigo. Peor aún, la persona que la salvó en el pasado de unos ñeros. Desumi pregunta por qué no sabotear su relación si sabe la verdad, y ella le aclara que no tiene derecho de arruinar la felicidad de Fudo solo por un capricho. Así ambas terminan chillando y luego aparece Fudo. Después de un tiempo, Gekko vuelve a tener una reunión donde hablan sobre la reina que más resaltó en este mes, siendo Desumi luego de la rompida de hocicos que le metió a Fudo, donde la reina bestia estaba celosa ya que existe una rivalidad entre ellas, o bueno, por parte de la reina bestia. Aquí conocemos un poco más de las otras dos reinas, la bestia siendo alguien que representa muy bien su nombre, es hostil, tosca, fuerte y con actitudes bastante repelentes. Por otra parte, la reina de hierro es alguien más calmada cuyo carácter es más reservado e introvertido. En esas habla sobre que ahora tiene sentimientos por alguien de la organización. Claro, a la salvaje no le podía importar menos, pero a Desumi claro que le enganchó, sorprendiéndose, por lo que al final la conversación fue entre estas dos. La otra pues ladraba por ahí diciendo que las relaciones estaban prohibidas en la organización. Aparte de que la reina de hierro no tenía mucha confianza en su encanto femenino, algo que Desumi entiende, por lo que decide ayudarla a mejorar y destacar su gracia como mujer. Así las vemos hacer yoga, podría quitarse el traje. Lo siguiente sería como preparar un platillo, no voy a preguntar qué es eso. Estudiar. ¿La manicure? No es por nada, pero veo que es más refinada la reina bestia que la cuatro ojos. Y por último, un ejercicio en la piscina que bueno, no voy a entrar en detalles. Esto hace que pierda aún más la motivación. Luego Gelato y Gekko combaten mientras Desumi le cuenta lo sucedido a Fudo. De paso le pregunta qué es lo que espera de su pareja. Este menciona que nada, ya que le gusta tal cual como es. Después de eso, Desumi va con la reina de hierro y se disculpa ya que estaba equivocada al hacerla cambiar. Y pues tras unas palabras de aliento, entre otras cosas, se llena de valor para romper su coraza, revelando no solo tener mayor desarrollo que las presentes, si saben a lo que me refiero, sino que también se confiesa a su amado, el cual es celoso, y pues concretaron su relación. Todo lo bueno termina bien. Luego vemos a estos dos combatir juntos contra Gelato 5, los cuales se sorprenden ya que eran de equipos distintos, por lo que Azul va a buscar a Fudo, pero Haru los distrae para que estos dos puedan almorzar juntos y hacer eso de darse comida en la boca. Pero el destino les jugaría en contra, pues Fudo termina colapsando. Con sus últimas fuerzas intenta recibir la comida de Desumi, pero obvio no era el momento para eso. Al final Fudo pierde el conocimiento. ¿Y moriste? Por desgracia, sí. Pero sobreviví. Momentos después se remitió a un hospital tras recibir la siguiente carta por parte de Gekko. Nos cuenta que sufrió apendicitis. Dos cosas: primero, que no sea una gripe ya es algo bueno. Segundo, no es exageración, esa vaina es un dolor que yo en lo personal no le deseo a cualquiera. Bueno, luego de que algunos de su equipo dejaran su cuarto, llega Desumi para terminar lo que habían empezado. Tras eso veríamos un poco más de acercamiento, pero hijo de puta, aparece su mamá a interrumpir el momento. No contenta con eso, se lleva a Desumi a jugar voleibol. ¡No! ¡Maldición! Luego de mucho tiempo vemos a Desumi con un aura de determinación, cosa que sorprende a la reina bestia. Para su decepción, estaba decidiendo que iba a comer. Esta última pregunta, ¿cómo fue que en primer lugar terminó en Gekko? Desumi explica que fue obligada por sus padres y pese a que las pruebas son difíciles, ella las pasó con suma facilidad como si de Saitama se tratara. ¡Cielos, qué macizo! En ese entonces se hace un anuncio importante interrumpiendo su almuerzo. Ya en la reunión vemos a los líderes de Gekko. En pantalla verán que estos grupos tienen como líder a una bestia, como sublíderes a las reinas y por último a los soldados. Boslar solicita a la reina de la muerte a que dé un paso al frente. El anuncio es que se creará un nuevo grupo y una nueva bestia, siendo Desumi ascendida para ser la encargada de dicho grupo. También de ser sometida a una intervención quirúrgica de modificación genética para convertirse
convertirse en uno de ellos. No, gracias, quiero vivir. Desumi será fusionada con una gorila de montaña, juntando a los simios más poderosos. Cabe mencionar que la cirugía se hará mañana. ¿Y ahora qué va a hacer? En su casa la vemos pensativa, ya que al convertirse en una bestia su vida personal cambiará, incluyendo su relación. Seguido recibe una llamada de su familia, la cual está orgullosa de su ascenso y de su próxima transformación. Su padre y madre fueron soldados de Gecko, incluso una de sus hermanas desea seguir sus pasos. En ese momento Desumi posee un dilema, ya que el ascenso enorgullece a su familia y compañeros, pero el problema es qué pensaría Fudo de este asunto. Pareciendo brujería lo termina llamando con la mente, pues este último le estaba timbrando. Él solo quería escuchar su voz y al oír que estaba sorbiendo moco, le dice que espere una hora. 12 segundos después. Es así como Fudo llega a su casa. Desumi le cuenta todo por lo que está pasando, preguntando qué es lo que debe hacer. Fudo le contesta que él no tiene opinión ni voto en este asunto. También le menciona que le gusta su amabilidad, gentileza y que siempre pone a los demás por delante de ella, pero le dice que también use esa amabilidad para ella misma, haciéndole la siguiente pregunta. Desumi abre los ojos y sabe que si se somete a esa cirugía, habrán cosas que ella ya no podrá hacer, y una de ellas es su relación, también contándole que gracias a Fudo puede hacer todo tipo de cosas que siempre quiso hacer. Me conmovió hasta llorar. Al día siguiente, frente a todos los líderes, rechaza la fusión con el gorila. Esto molesta tanto a las bestias como a la reina bestia y a Boslar por negar sus órdenes. Tengo un mal presentimiento de esto. Pero al final este acepta su decisión, ya que piensa que Desumi no aceptó tal poder porque sería admitir que es débil. Ay, eso duele. Por lo que bueno, al final todo sigue igual. Con la llegada del verano, Fudo le llama a Desumi para contarle que Gelato 5 irá a la playa para poner a prueba una parte de su Megazord de 12 piezas. Esto sería excelentes noticias, ya que tendrían su tan esperada cita en la playa. Por lo que Desumi le cuenta lo que está pasando al oso biónico para que Gecko vaya a la playa. Ya en el lugar, Desumi estaba contenta y lista para divertirse, pero el oso le dice que no se confunda, ya que si su información es cierta, la idea es no destacar para destruir el arma del enemigo. También mencionar que como es un episodio de la playa, se pensó en realizar esta misión uniendo a los 3 pelotones con la excusa de ver a las 3 reinas en traje de baño. Qué trucazo, ¿no? En ese momento hace aparición el vehículo de Gelato 5, siendo este un submarino. Ah, claro, también ver a Amarillo y a Rosa en sus bañadores. ¡Ya antojaron! Mientras los gelatos ponen a prueba el submarino, Fudo se dirige a la costa. Bestia comienza a planear una estrategia, pero Desumi la ignora para irse con Fudo. Una vez estos se encuentran, él queda duro de muchas formas al ver a Desumi. Así su cita en la playa comienza. La reina bestia, cuyo nombre es Kiki, comienza a pensar las diferencias que tiene con Desumi, y no hablo de la trama, not funny, sino que ella es más arriesgada a la acción, mientras por su parte, pese a ser la reina bestia, es más meticulosa buscando éxito en la batalla, por lo que para estar a su talla, no de copa, ¿No tienes otro lugar donde decir estupideces? No, hoy no. pero al verlos jugar cree que lo está torturando, e incluso se infiltra con los gelatos. En su sorpresa aparece Hayato, ¿quién? O sea, Gelato Azul, quien aquí vendría a ser como un estilo Johnny Bravo, quien coquetea con todo mundo para luego recibir palizas. En fin, Kiki escapa de su acosador. Volviendo con los otros, Desumi se presenta como amiga de Fudo, aunque Amarillo comienza a molestarlos diciendo que parecen más pareja. Después Daigo invita a que Desumi coma con ellos para acto seguido el doctor liberar los fuegos artificiales sorpresa. Misaki aprovecha para agradecerle a Desumi, ya que ella es la razón de que Fudo ahora sea más expresivo con otro tipo de pensamiento más allá de su rutina de héroe. Al ver eso, Desumi admite que desde que sale con Fudo ha vivido momentos únicos y divertidos. Después de quemar más pólvora, Kiki logra escapar de Azul y se reúne con Desumi, quien se impresiona que actúe con tanta normalidad después de todo lo que hizo. Incluso menciona que ni ella sería capaz de destruir el submarino sola. Lo que pasó aquí realmente es que el doctor quería seguir lanzando más cohetes y bueno, ¡Salió
Ya con este evento finalizado, Verde al ver la foto que tomaron reconoce a Desumi. Recordarles que si les gusta el contenido pueden suscribirse, ya que un pequeño porcentaje, por no decir que nadie lo hace, así apoyas el canal y no te perderás nuevo contenido. Ahora continuamos. Luego de los sucesos en la playa de los gelatos al finalizar sus turnos, Misaki se sorprende al ver que Daigo sigue en la base, y es que como Fudo hará turno nocturno, le hacía su cena. Aquí descubrimos que Daigo es alguien serio, responsable, calmado e inquebrantable, tanto que hasta negó la propuesta de ser pareja de Misaki. Quizás lo decía en broma, pero de que la ignoró, la ignoró. ¡Ay, qué hombre tan frío! ¡Tan directo! Hasta a mí me dolió. ¡Qué candente! Siguiendo con esto, Verde le entrega su comida a Rojo. Al verlo le pregunta qué es lo que escribe. Fudo responde que está haciendo un diario para intercambiar con Desumi. Daigo al oír su nombre convulsiona, teniendo ataques y sudando como cerdo, si de un demonio o monstruo hubiera escuchado. Al final perdiendo el conocimiento. En la enfermería, luego de volver en sí, Fudo le pregunta si conoce a Desumi. Verde responde que él fue quien creó a ese monstruo. Al escuchar que la conoce de hace tiempo, le pregunta del cómo era ella en el pasado. Él le advierte que lo que le va a contar es algo que quizás no esté dispuesto a tolerar o soportar. Fudo como el que tenga miedo a morir que no nazca, por lo que procede a contarnos una historia de origen. ¡Webis! ¡Story time! Esto ocurrió hace 10 años en Fukuoka. Con tan solo 13 años, Daigo era el mejor alumno de un dojo de karate, donde personas de su edad, incluso mayores, no eran rival para él. Un día recibirían la llegada de un nuevo estudiante, este resultando ser una Desumi de 7 años. Con una apariencia indefensa e inocente, queda bajo el cargo de Daigo, quien le pide que lo golpee. Un golpe con la fuerza suficiente que lo hizo ver cómo su vida pasaba por sus ojos. Daigo aún no creía la descomunal fuerza bruta que poseía, sino al siguiente día que su maestro cerró el dojo para luego irse a esconder a las montañas tras recibir una paliza de una niña de 7 años. Tráiganle una falda a la niña. Ella se sentía mal, por lo que Daigo toma la decisión de entrenarla y convertirse en su nuevo maestro. El problema es que entrenaría a un monstruo durante varios años. Verde tuvo que entrenar mucho con el propósito de que Desumi no lo mandara a freír espárragos. La fuerza de Desumi era tal que grupos, pandillas y cualquier otra persona deseaban derrotarla para cargar con el título de los más fuertes. Lamentablemente para ellos duraban menos de un minuto contra ella. Luego de mucho tiempo, Daigo decide tener un combate final con Desumi para poner a prueba su entrenamiento y derrotarla. Tristemente, Daigo duró un minuto más que los pandilleros. Con esto queda claro que Desumi no tiene límites, por lo que aquí ambos toman caminos diferentes. Daigo se muda a Tokio tras el divorcio de sus padres. ¡Oye, viejo! ¡Ya basta! ¡Era story time, no story life! Y después de finalizar sus estudios fue reclutado por Gelato 5. Tras haber escuchado esto, se tiene unas cuantas preguntas del por qué está en Tokio o si aún conserva ese descomunal poder. Sea el caso, y aunque pensar o recordar algo sobre ella ocasione ciertos traumas en él, le dice a Fudo estrictamente que rompa con ella. La explicación de esto es que al igual que Gekko, los gelatos no pueden formalizar amoríos entre compañeros, y es que Daigo quiere reclutar a Desumi como una gelato, lo cual parece bueno, pero creo que las cosas se pondrán algo más complicadas. ¿Tú crees? En un restaurante, Fudo reúne a Desumi con Daigo. Ella se encuentra feliz y emocionada por volverse a encontrar, recordando los buenos momentos y los no tan buenos. Tanto es así que le pide que entrenen nuevamente, pero Fudo logra calmarla. Tras unas cuantas escenas de coqueteo, entre otras, Daigo va directamente al grano y le dice a Desumi que se una a Gelato 5, ya que su poder debe estar del lado de la justicia. Ella piensa que esta unión podría no solo hacer que esté más tiempo con Fudo, sino que su relación ya no tiene que ser secreta, pero recuerda que su familia, amigos y conocidos están en Gekko, por lo que sonriente rechaza su solicitud, ya que en el lugar donde se encuentra ella es feliz. Tras casi cagarla diciendo que está en Gekko, Daigo se da cuenta que la Desumi solitaria, fría y aburrida, con un aura de destrucción, ya no se encuentra, creyendo ciegamente que su relación con Fudo ha hecho que se debilite, y aprovechando que al pelear con la Reina de la Muerte ha incrementado su fuerza, con toda la seguridad del mundo, Daigo está dispuesto a superar su trauma, por lo que le pide a Desumi que peleen. La apuesta está en la mesa. Si ella gana, él dejará de reclutarla. Caso contrario, Desumi terminará con Fudo, ya que como mencioné, las relaciones están prohibidas. Aquí cometería uno de los peores errores de su vida, ya que no está dispuesta a perder. Y logrando sobrevivir milagrosamente, Daigo se retira aceptando su aplastante derrota. Eso sí, le advierte que muchos querrán su fuerza, por lo que no deberá de unirse a Gekko.
¿Cómo te lo digo? Mientras regresan a sus casas, Desumi menciona que han bajado mucho la guardia en cuanto a su relación, por lo que en público deberán tomar ciertas distancias. Fudo se decepciona un poco, pero es la realidad. Aunque bueno, si no los ven, no pasa nada. Al día siguiente en la base Gelato, Misaki le entrega a Fudo un paquete que le enviaron. Fría, dura y traumante sería su reacción al ver que en dicho sobre se encuentra una foto de él con Desumi diciendo: sé todos tus secretos, ya que a lo lejos alguien los estaba siguiendo. Al día siguiente por la noche, Fudo sale a encontrarse con la persona que le tomó la foto. Ya en el parque central este se encontraba nervioso y vemos que se trata de una chica. Ella es Ana, una estudiante que está en el mismo curso que Desumi. También descubrimos que la Reina Bestia y Hierro van a la misma escuela, esto por órdenes de Gecko. Al igual que estas dos forman parte del consejo escolar, siendo Kiki la presidenta. Pero obviando eso, este le pregunta qué quiere lograr con eso. Ella le dice que lo escuche, dependiendo de sus acciones mantendrá la foto en privado. Luego de ver cómo Fudo se humilla todo con el fin de que Desumi no sea expuesta, aunque más le temía que se volviera popular por lo hermosa que es. Ana toma la decisión de hacerlo su mascota, haciendo que lo obedezca en todo. Como primera orden debe terminar con Desumi, cosa que se niega rotundamente. Al ver que eso no funcionó, le pide que le diga que lo ama, algo que también termina rechazando. Al ver lo inútil que es, procede a contarle a la prensa. Luego de preguntarle qué gana con separarlo de Desumi, esta le da otra oportunidad, pero esta vez le pide que bese su mano como prueba de que ahora ella es su ama. En un momento de incomodidad, Fudo estaba dispuesto a hacerlo, pero esta lo rechaza. ¿Qué quieren las mujeres? Por lo que por hoy se retira. Eso sí, le advierte que se deben ver mañana si no quiere sufrir consecuencias. Más tarde esa misma noche, Fudo le contaría lo sucedido a Desumi. Esto la llega a molestar, que bueno, si no la detiene podría terminar en tragedia, porque casi acaba con él cuando le dijo que intentó besar su mano, aunque no pasó. Después de que le comentara lo que le pidió hacer, Desumi cree que ella podría estar enamorado de él, algo que la llega a entristecer, pero Fudo le dice que no se preocupe. Él aclarará todo este asunto. Al otro día por la noche, Fudo se vuelve a reunir con Ana. Este le menciona que luego de pensarlo y conmovido porque ella siente algo por él, le dice que no puede aceptar dichos sentimientos, pero nada más lejos de la realidad, ya que ella de quien está enamorada es de Desumi. ¿Qué? Como vemos, la ha cagado. Creo que esto sorprendió a la mayoría. Ana menciona que no está dispuesta a perder contra Fudo, aunque era consciente que con esto no haría que terminaran. Ella nos cuenta que debido a su forma de ser, muchos suelen evitarla, pero Desumi fue la única que le dirigió la palabra y desde entonces se siente atraída por ella. Como que aquí me huele a... sí, me huele a SIMP. Tras contarle esto, vemos que a Fudo no le afecta. Es más, se alegra que otra persona vea ese encanto de ella. Incluso quería seguir hablando de Desumi con Ana, pero ella de buena forma se disculpa por lo que pasó. También le aclara que son rivales en el amor y que no se rendirá tan fácilmente. Aparte le menciona que tiene cierta ventaja con Desumi que ni ella es consciente, dejando confundido a Fudo. En Gecko las reinas tendrían una reunión próximamente donde se nos introduce a la reina abrazadora, raro el nombre. Kiki nos cuenta no solo ser alguien antisocial, sino que nadie en la organización conoce su cara o ha escuchado su voz, y es que realmente se trata de Ana. Otro día, otro combate, mientras Fudo y Desumi ponen a prueba su relación con una app de compatibilidad, logrando un 98% de esta, pero Fudo se decepciona de que no sea un 100%. En esas, Haru aparece. Ella le pregunta a Desumi si Gecko planea atacar el día de mañana. Esta menciona que Boslar estará ausente, por lo que no habrá ataque. Con esto, Haru le pide a Fudo que le ayude a estudiar para las finales. Desumi pregunta si Fudo es bueno para los estudios. Haru le dice que pese a su aspecto, está en el top 10. Con esto, Fudo confirma su sesión de estudio. Haru al ver la cara de Desumi le pide que los acompañe a estudiar, pero a dónde se reunirían es la pregunta. Desumi sugiere que sea en su casa, que de hecho es el dormitorio de chicas de Gecko. Haru sabía lo peligroso de la situación, en cambio Fudo perdido en su imaginación por ver el cuarto de Desumi. Esta última les da unos trajes para que puedan pasar desapercibidos. Luego de cruzarse con varios de Gecko, logran llegar a su habitación. Confirmo lo que dice Haru. En esas vemos que Fudo comienza a perder el control diciendo vainas que dan pena, pero al menos estaba el gato de Desumi que le puso su frenada en seco, por lo que al volver en sí daría inicio a la asesoría. Desumi saca sus apuntes y accidentalmente enseña que ella es una genio, o sea que no necesita las clases extras, por lo que se disculpa con Haru por mentirle. Pero bueno, ahora Desumi junto a Fudo deciden enseñarle a Haru. Por parte de Fudo, este enseña álgebra con ayuda de músculos. Suena raro, pero es así. Esto solo la confunde, aunque bueno, se nota que sí sabe dibujar. Desumi toma las riendas ahora, pero debo decir
que al menos Fudo tenía una base. Desumi pareciera que estuvieras hablando con un niño de 5 años. Lo triste del asunto es que los genios solo se entienden ellos mismos, por lo que Haru se retira, no sin antes mencionar que los envidia, ya que con sus calificaciones pueden aspirar a cualquier universidad. Luego de que se fuera, Desumi le pregunta a Fudo qué hará en la universidad. Él nos revela que su sueño es volverse profesor, por lo que tomará una carrera sobre educación física. Fudo le devuelve la pregunta respondiendo que irá a la misma universidad para ver cómo cumple su sueño, pero menciona que su padre no estaría de acuerdo, queriendo que sea parte de Gekko 24/7. Fudo se propone a persuadir a su padre para que Desumi vaya a la universidad. El momento de romance es interrumpido cuando llaman a la puerta. Pensando que era Haru, su felicidad es borrada al ver que se trata de su papá y hermana. Uy, marica, le tocó conocer al suegro. Se va a poner interesante. Al entrar vemos que el ambiente se pone pesado. Fudo actúa como si fuera un esbirro de Gekko. El padre de Desumi le pregunta qué hace un simple esbirro en el cuarto de su hija, una de las reinas. Desumi aclara que le estaba enseñando para los exámenes. Esto enfada a su papá, ya que los de Gekko solo deben tener algo en mente: ¡incendiar el sol! Eso no era conquistar el mundo, aparte de que su cuarto no tiene nada de la organización. Bueno, sí, pero no es como que los valore de a mucho. También le reclama por haber rechazado convertirse en una gorila. Fudo intenta justificar de su accionar, pero su hermana menor, Urami, lo silencia de un solo traque. Desumi le aclara no meterse con ella, ya que esta posee un siscón bastante peculiar. Por error, Fudo enciende la televisión donde sale él y es claro que su papá no le cae bien. Creo que eso es decir poco. Su padre se alivia ya que dentro de poco terminará su escuela y podrá centrarse en Gekko. Desumi desanimada solo asienta la cabeza, pero Fudo le dice que quiere que ella vaya a la universidad. Urami a lo lejos se percató de que su hermana ha cambiado y la culpa la tiene Fudo, por lo que procede a acabarlo. Pero era claro que Desumi no lo iba a permitir. Al ver los ojos de ella, Urami solo le queda dar media vuelta, chillar y encerrarse en el closet por alguna extraña razón. Volviendo a lo principal, Fudo vuelve a insistir con la universidad. El padre de Desumi le dice que se calle, pero este se niega. Así el padre se pone serio y se dispone a atacar. Bueno, más bien a perder con estilo, mencionando ser un arte que no muchos comprenden, pero Fudo sí y lo respeta, tal y como se ve en este panel. El papá de Desumi le ve determinación, por lo que se gana su aprecio. En cuanto a la U, menciona que eso es algo para discutir en otra ocasión. Ya finalizando la noche, Desumi se disculpa por lo ocurrido. En cuanto a su hermana, odia el cambio de actitud que ahora tiene Desumi, por lo que menciona que nunca aceptará a Fudo por lo que hizo. Se nos explica sobre la admiración de Urami sobre Desumi, y es que hace 5 años Urami era víctima de actitudes no tan buenas de otros niños. Suena idiota como lo dije, pero quiero comer. Desumi como buena hermana mayor la defiende, así ella la veía como un modelo a seguir, fuerte, valiente y seria, pero ahora es claro que se comporta como un adolescente promedio, con actitudes que la molestan. De ahí Urami va a conocer las instalaciones de Gekko. A diferencia de su hermana, ella sí aprecia la organización. Vería que sus subordinados se inclinaban por ella pensando que así era realmente, pero vemos que a Desumi no le gusta ser tratada así, volviendo a decepcionar a Urami. Después conocería a los líderes de Gekko. Urami espera unirse apenas termine la secundaria. Boslar sabe que Desumi está en un nivel superior, pero espera mucho de ella. Está claro que sus superiores y compañeros la respetan, pero también es evidente que Desumi no los respeta, viviendo únicamente en su mundo, y es que decir eso como si nada, la verdad es pasarse. Ahora las vemos tener un día normal de compras, cosa que termina enfadando a Urami, perdiendo todo el respeto que le tenía y marchándose del sitio. Ya en otro lugar recuerda que la pasó mal luego de que su hermana se mudara a Tokio y se convirtiera en miembro de Gekko. Eso sí, nunca dejó de escuchar genialidades de ella, por lo que estaba decidida a ser como Desumi. Pero esa hermana genial desapareció después de conocer a Fudo. Entre lágrimas, unos tipos aparecen para hacer de las suyas. Aunque intenta defenderse, se le vienen traumas de la niñez, quedando en shock. Pero Desumi llega actuando como si nada pasara, mencionando que ella nunca se debilitó, sino que ahora está más rota, y prueba de ello fue dejar a estos tipos como simples tapetes. Después Desumi le comenta que debe buscar el amor para poder sobrevivir. Si bien es distinto a lo que le dijo de niña, es claro que esto es parte de crecer, Timmy. Ya de regreso a su casa, Urami acepta que el cambio de su hermana no es del todo malo, aunque eso sí, Fudo
no la tendrá fácil en un hipotético futuro. Nuevamente Gekko y Gelato tienen un combate, pero vemos que las armas de Gelato son destruidas. Aquí se nos presenta a Lala, la reina del juicio, alguien con habilidades de espionaje que pertenece al grupo de la coneja, la cual vemos que no es muy sociable, por lo que Sumi se entromete invitándola a una reunión de reinas para discutir estrategias en pijama, resultando ser nada más que una pijamada. ¿Cierto? También vemos a Ana demasiado pegada de Sumi. Kiki sabe que la razón de esta reunión fue para hablar con Lala, pero esta cree ciegamente que no va a venir. O eso se pensó hasta que sonó el timbre, pero quien realmente llegó fue Fudo. ¿Qué haces aquí, Fred? Esto sorprende a las presentes del cómo se infiltró, lo cual debo decir que es lo más fácil de este mundo. Cuando estuvieron a punto de atacar, Desumi las detiene, ya que realmente era Lala quien usaba un disfraz. Esta se sorprende que Desumi la descubriera y vemos que es igual de detallista a Fudo. Aclarado esto, Desumi da inicio a la pijamada. Lala pregunta el propósito para esta reunión, revelando que es para formar amistades. Esta pregunta, si entablar una amistad tiene algo de sentido. Bestia está de acuerdo con Lala, pero le dice que es inútil ir en contra de lo que Sumi se propone, por lo que luego de ver muchas cosas de chicas, comienzan a tocar el tema del amor. Lala pregunta los beneficios de eso llamado amor. Al ver que Sumi estaba empedernida con esto, quiere saber quién es esa persona que la tiene así, por lo que comienza a adivinar y termina usando la cara de Fudo. Las otras dicen que es imposible que sea él, pero su cara dice otra cosa. Para desviar las sospechas, cambia el tema regalando bufandas. Ya con todas haciendo la misión, Lala se retira. Desumi le agradece por venir y ella por haberle invitado, mencionando que se divirtió aun cuando estaba planeando irse desde el principio. Pero antes de que se retire, la molesta convirtiéndose otra vez en Fudo. Al día siguiente, Desumi se reúne con este último, pero por lo visto ayer ya no confía que él sea el verdadero. Pero creo que sí te estás pasando. No mames, me violó. Después de mucho tiempo, Desumi y Fudo disfrutan del otoño mientras sus equipos se parten la madre. En esas, Desumi invita a Fudo a su festival escolar. Al escuchar que su clase hará un café mate, Fudo no se la piensa dos veces. Si bien el festival inicia el sábado, le dice que vaya el domingo, que es el último día, ya que como saben, cada festival tiene una leyenda, y es que al final del evento ponen un escenario con una media luna que solo está disponible durante una hora. Las parejas que logren sacarse una foto se van a amar para siempre y su relación será invencible. ¡Es hermosa! Por lo que, de una marica por esa foto, weón. Eso sí, habrá muchísima gente, por lo que esta será su misión más difícil. Llega el último día del festival y ya tenemos problemas, ya que Hayato comenzó a llamar la atención de las presentes. Pero ¿por qué lo trajo o por qué está aquí? No se nos muestra, solo se nos menciona que siguió a Fudo, y pues al saber que es una escuela de chicas, pues creo que no debo dar más detalles del asunto. De buenas a primera, Fudo logra volarse de Hayato, recibiendo el mensaje de dónde se encuentra Desumi. Pero la situación vuelve a complicarse cuando Ana ve que está hablando con Fudo. Como dijo que no tenía planes, Ana se la lleva a la luna de la leyenda. Aunque eso sería el menor de los problemas, ya que Kiki, como presidenta del comité disciplinario, no el consejo, una disculpa, está estropeando las relaciones entre parejas. Incluso Acero trajo al oso a la escuela, y la razón de que nadie se preocupe es que piensan que es un cosplay, lo que hace que se enfade y esté dispuesta a atrapar a todas las parejas. Ya en la casa embrujada de Sumi y Fudo logran reunirse. Ella es consciente que es difícil poder estar juntos en público, aunque Fudo tiene la seguridad de poder atravesar este obstáculo, por lo que se ocultarán hasta que llegue la hora. Pero en ese entonces aparece la reina bestia a dañarles la vuelta, por lo que proceden a volarse. Desumi logra perderla, pero Ana la intercepta para llevársela a la luna. Por parte de Fudo, se da cuenta que las parejas han comenzado a moverse para la foto, pero ¡oh sorpresa! Hayato llega para tirársele el plan. Para empeorar aún más el asunto, se hace el anuncio de que la luna de Kokutei ya se encuentra abierta al público, contando con una hora de disponibilidad. La situación se ha vuelto muy complicada para la pareja. Vemos a Desumi ser perseguida por Ana. ¡Corre, perra, corre! Al llegar a la enfermería, le pide ayuda a la enfermera, quien en realidad es la reina de la sangre fresca, Kira. No me jodas, es el
¡Es el mejor nombre de la vida! Lo cual es que entretenga a Ana, pero esta se niega ya que está prohibido usar sus habilidades en la escuela, aunque la convence ofreciéndole esas figuras de Boslar, explicando que a esta le gusta el líder supremo, por lo que termina aceptando. Desumi escapa y Ana termina enfrentando a Kira, quien se sorprende de sus habilidades. Ya Salvo ve que Fudo está atado como yegua, en esas Kiki le pide que la ayude a atrapar parejas, dando a entender que no los pilló, y al ver que rechaza ayudarla, esta nota que últimamente anda metida en el amor, por lo que le pregunta si ya anda con pareja. Y antes de que pasara peor, Kiki siente una presencia horrible, y es que Hayato la reconoció, por lo que esta termina siendo perseguida. ¡Puta verga, si me vio! No mames, espérate, corre. Aprovechando, Desumi se lleva a Fudo. Ahora se encuentran en aprietos, ya que solo quedan 5 minutos para una última pareja. Fudo se da cuenta que es imposible pasar desapercibido en la foto, pero antes de que perdieran la fe, ven a Hierro que confundió a un chico disfrazado con su oso pareja. Con esto Desumi le cuenta su plan y es como los vemos convertirse en Gelato Rojo y la Reina de la Muerte, los cuales pasan en medio de la gente como una pareja haciendo cosplay, así logrando llegar a la media luna. Con este logro se alzan como una pareja capaz de superar todo. Con esto Desumi dice que el día que pueden estar juntos sin ocultarlo al mundo cada vez se acerca, pero hasta entonces seguirán disfrutando de su secreto. Y con esta foto acaba esta primera temporada. No, esperen, ¿así se termina? Gana tu corazón comentando helado para saber que llegaste a esta parte del video. La verdad, para mí la serie es excelente en cuanto a su comedia. Debo aclarar, no es un cague de risa como otras series, pero tiene su esencia. El anime, hasta donde lo vi, es una calca exacta del manga, con una que otra escena adicional que complementa bastante bien, contando con una animación fluida y hermosa, al igual que unos buenos soundtracks para cada situación. A ver, no es una historia compleja, ni su trama es la más profunda, pero busca entretenerte y hacerte reír tanto con los comentarios como las expresiones. Algo que me gustó fueron sus personajes variados con los cuales te puedes identificar. Pero si dijera algo que no me gustó, o por lo menos esta primera parte, sería lo monótono de algunas situaciones y que los gelatos no tuvieran más tiempo en pantalla, porque los de Gecko sí tuvieron mucha participación. En fin, si quieres continuar la historia después de ver este video, empieza a partir del manga 21. Hasta la fecha tiene 27 capítulos y en publicación, por lo que una temporada 2 ya te digo que no está en la vuelta de la esquina. Nada, los quiero, cuídense y nos vemos en un próximo video. Bye.